Una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. Visiones, sueños y profecías. Las tres puertas de acceso al reino de Dios. Octubre, 2017. Educación cristiana. Buenos Aires, Argentina. Segunda parte. Cuando veo un muerto, distingo una partida. El cadáver me da la impresión de un traje abandonado. Alguien se fue y no necesitó llevárselo. Aún así, más allá de esa percepción que tienen mis ojos, obtengo una visión interior. Una visión trascendente. Es el Espíritu Eterno el que da vida a mi vida. Capítulo 4. La visión de Saulo. En el libro de Hechos, se cuenta la historia de un joven llamado Esteban, un discípulo que estaba lleno del Espíritu. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, disputando con Esteban. Ellos no podían resistir a su sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6, 8, 10. Saulo era un miembro de la sinagoga de los libertos, y no podía entender cómo este muchacho, alguien sin mucha educación, podía tener tal gracia de Dios, tanto poder y tanta sabiduría revelada. Mientras Esteban hablaba, todo tipo de señales y milagros se producían a su alrededor, mientras que Pablo con toda su teología y su educación se llenaba de ira y rencor. Pablo se llenó de amargura al compararse con el joven. Saulo consentía en su muerte. Él vio cómo mataban a Esteban y le pareció bien. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8, 1. Saulo, motivado por su amargura y su impotencia, se convirtió en el autor intelectual de la muerte de Esteban. Cuando alguien comienza a moverse en el poder y en la revelación del Espíritu, la gente religiosa se transforma en gente hostil. Ellos se pondrán definitivamente en contra tuyo. La religión, la tradición de un pueblo, no puede soportar que alguien aparezca y se mueva en la dimensión del Espíritu. La gente del mundo no te odia por lo que tú eres, sino por la unción que portas. Jesús dijo: yo les di mi palabra y el mundo los aborreció. Juan 17, 14. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Todo esto hizo que Saulo no pueda soportar ver tanta gracia derramada en la vida de Esteban, y fue así que consintió en su asesinato. Mientras Esteban estaba siendo apedreado, su rostro se transfiguró en el de un ángel, y todos los presentes lo pudieron ver. Y Saulo estaba presente en ese lugar viendo morir a Esteban. Hechos 7, 54, 8, 8. Las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de Saulo, mientras observaba. Saulo fue testigo de la transformación de su rostro y escuchó cuando dijo antes de morir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esta imagen quedó como una espina clavada en su corazón durante toda su vida. Pablo nunca pudo sacarse de la mente el rostro angelical de Esteban y sus palabras póstumas. Cuando el Señor se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, él le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este aguijón, al cual el Señor se refiere, es el testimonio de Esteban. Saulo jamás pudo superar la visión de este episodio, esa imagen lo persiguió como un aguijón clavado en su carne. A causa de tu visión celestial, te transformarás en un aguijón para toda esa gente que es contraria a las cosas del reino. Serás un aguijón para esos religiosos dogmáticos que no entienden tu manifestación y se opone a tu avance. Tú no estás llamado a ser apenas un hermanito que se porta bien. Tú estás llamado a ser un aguijón de Dios para las personas impías. Ellos no podrán olvidar tu cara. Ellos desearán que fracases. Ellos no podrán entender cómo después de haber estado en el infierno, ahora estás de vuelta. Ellos te daban por muerto y hoy te ven vivo confiando en la palabra de Dios y no lo pueden creer. Ellos no pueden comprender cómo después de haber estado acabado, hoy estás más investido de poder que nunca. Tus enemigos tendrán que postergar tu funeral, porque vas a persistir para ver las maravillas que Dios hará a través de su persona. Tú has sido escogido para dar testimonio de su gloria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y me infundirás tu aliento. Tú me ofreces una mesa llena de banquetes en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite y mi copa siempre estará rebosando de tu gracia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por siempre. Salmo 23, 4, 6. Tus angustiadores no toleran verte lleno de la gracia de Dios. Hoy Dios te dice: vas a vivir para contar las maravillas de mi gloria. Si lo crees lo verás. Capítulo 5.
caminando sobre las aguas. En medio de una tremenda tormenta, Jesús se les aparece a los discípulos caminando sobre las aguas. Ellos en la barca se estaban hundiendo. No daban abasto en medio de las altas olas y el descomunal viento. Al verlo, ellos no lo reconocieron. Ellos pensaron que era un fantasma. Entonces Jesús les dijo: no teman. Soy yo. Y Pedro dijo: si eres tú, manda que yo camine por sobre las aguas. Jesús, siendo el autor y consumador de la fe, le dijo: ven. Así, Pedro caminó por las aguas, llevado por la fe de Jesús. Mateo 14, 22, 33. Cuando Jesús dice: ven, eso sucede. Era imposible que Pedro no caminara por encima del agua, ya que fue una orden celestial. Si tú crees en esta declaración, la misma cobrará poder en tu vida. Hoy puedes comenzar a vivir un tiempo diferente, un tiempo de sorpresas, lleno de señales de lo alto. Dios te está invitando a que le creas, y que sepas que se acabó el tiempo de dar lástima, que se acabó el tiempo de vivir en pobreza y sujeto a enfermedades, porque Jesús acaba de dar la orden. Ven. Ven a otra dimensión, ven de este lado de la orilla. Esto solo puede funcionar si tú dejas de mirar las circunstancias. Si tú dejas de mirar a tu alrededor. Si solo miras hacia dónde debes ir. Pedro dudó. Él se desenfocó del objetivo, y comenzó a mirar el viento y a mirar las grandes olas, y a pesar de que ya casi estaba llegando, se comenzó a hundir frente a la presencia de Jesús. Jesús preguntó: ¿por qué dudaste? Nuestro problema radica en que miramos mucho más el lugar donde nos encontramos, que hacia el lugar a donde vamos. Todo lo que te rodea es temporal, donde Dios quiera llevarte, ese es tu destino eterno. José soñó que reinaba sobre sus hermanos, pero por una circunstancia injusta, se encontró en una prisión egipcia por 13 años. Esta cárcel nunca estuvo en mi sueño, por lo tanto no es parte de la visión, pensó José. Esta cárcel nunca formó parte de mi designio profético, por lo tanto sé que es un incidente transitorio. Así, pensaba José. Los sueños y las visiones que Dios nos da, tienen propósito, y ese propósito es el que nos lleva a la herencia. La crisis que hoy estoy atravesando, nunca estuvo presente en mis sueños, nunca formó parte de la visión celestial, por lo tanto, es algo pasajero. Es solo cuestión de tiempo para que este problema termine. Morir en medio de una crisis nunca fue parte del plan de Dios para mi vida. El plan de Dios para ti, es que reines en poder y abundancia. Pedro se hundió en medio de aquella tormenta y una vez más Jesús tuvo que extender sus manos y salvarlo. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tu problema no es tu poca fe, tu problema es la duda. La duda te roba la visión del propósito y las bendiciones añadidas. Así como Pedro, puede que estés dudando del poder de Jesús. Hoy Dios te está diciendo, y lo viene haciendo por mucho tiempo: yo te daré el poder y la unción, para que donde vayas seas un transfusor de ambientes. Todos querrán escucharte. Todos querrán estar contigo. Está en ti alinearte a esta palabra y dejar de lado las dudas. Está en ti creerlo, o seguir siendo un testarudo y obstinado. Creer debe ser tan normal, como para los mundanos es tener dudas. Me levanto en la mañana creyendo, y me acuesto de noche creyendo. Definitivamente me convierto en un creyente compulsivo. Habrá olas, habrá tormentas, pero yo no tengo dudas, yo estoy mirando a Jesús. Yo voy a dejar que el propósito de Dios se consolide en mi vida. La visión celestial nunca es dada para resolver un problema doméstico. La visión celestial siempre es manifiesta para una revelación sobrenatural. La visión celestial te revela el poder y la soberanía de Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue el poder del Cristo resucitado lo que actuó poderosamente sobre la vida de Saulo. Pablo reconocería más adelante, que fue el poder que levantó a Jesús de entre los muertos lo que actuó poderosamente en él. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual nunca hubiera levantado, si en verdad los muertos no resucitan. Primera de Corintios 15, 14, 15. Todo el Evangelio está sustentado en el poder de la resurrección. Es ese Cristo resucitado el que hoy está actuando eficazmente en mí y en ti. Juan dice: la unción del Santo está en vosotros. Primera de Juan 2, 20. Esta es una tremenda declaración soltada por Juan. Él nos está diciendo, que la misma unción que operó en Cristo durante su ministerio terrenal, está disponible para operar en ti ahora.
Por el solo hecho de que tú estés correctamente situado, algo sobrenatural va a pasar en el ambiente, porque el poder que levantó a Cristo de entre los muertos está operando dentro tuyo. Dios quiere hacer cosas impresionantes a través de tu vida. Pablo dijo a los de Galacia: fue del agrado de Dios revelar a su Hijo en mí. Gálatas 1:16. No necesitamos revelación para saber que Cristo está en el cielo, eso hasta un niño lo sabe, pero sí necesitamos revelación de Cristo para saber que Él vive dentro nuestro. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Somos el domicilio del Señor. La extensión visible de Dios. Otra de las cosas que le reveló la visión a Saulo fue el enfoque del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Por qué me persigues? Dios a través de la visión quiere que te veas como parte de una iglesia gloriosa. Una iglesia que va a expresar el género de Dios en la tierra. La iglesia es la culminación del propósito de Dios en el planeta. Es en la iglesia donde se te va a formar. Es en la iglesia donde se te va a decir lo que debes hacer. En la iglesia es donde eres perfeccionado. Cuando Dios te salvó a ti, Él estaba pensando en los otros que tú vas a alcanzar con su mensaje. Hoy te digo convencido de que así será. Si abres tu corazón para Jesús, las señales del reino no pararán de seguirte. Capítulo 6. ¿Me amas? El concepto de visión con propósito, solo puede ser manifiesto en alguien que ha tomado una decisión radical. En alguien audaz y con gran determinación. No es un necio el que entrega a lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Jim Elliot. Después de ser traicionado por Judas, Jesús fue arrestado y castigado. Jesús fue condenado a morir crucificado. Pedro, por miedo a ser capturado y castigado, lo seguía de lejos, aunque manteniéndose lo suficientemente cerca como para poder observar los acontecimientos. Como para no perderse semejante espectáculo. Así es como muchos creyentes viven la vida cristiana. Están lo apropiadamente cerca como para no perderse la fiesta, pero lo suficientemente lejos como para seguir pecando. No seré un santo, pero soy fiel, siempre me pongo a cuentas con Dios y doy la ofrenda de Santa Cena. Sujetos a este estado de conciencia conformista y mediocre, es imposible que se nos revele la gloria del Señor en la forma de una profecía, en un sueño, o a través de una visión sobrenatural. El Espíritu Santo no encontrará un lugar adecuado para poder manifestarse. Pedro miró de lejos. Una criada se le acerca y lo acusa de ser uno de los que andaba con Jesús. Pedro se hace el desentendido, en un intento por eludir el asunto, para no llegar ni a contradecir a quien lo estaba delatando en público, ni a negar abiertamente que conocía a Jesús. Pedro no se quiso enfrentar con la criada, pero tampoco quiso quedar mal con Jesús. Esta primera negación es una abierta manifestación de su personalidad confusa. De su carácter fluctuante. Pero él negó a Jesús, diciendo: ni sé, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal, y el gallo cantó. Marcos 14:68. La segunda vez, cuando la criada abiertamente lo acusó diciendo: este es uno de ellos. Marcos 14:69. Pedro lo negó claramente. Ya no puede alegar no haber entendido. Es así como esta vez Pedro abiertamente negó ser discípulo de Jesús. De la ambigüedad inicial pasa a una clara negación. Pero hubo una tercera vez. En esa ocasión ya no fue solo la criada, sino el grupo de personas que estaban calentándose las manos junto al fuego, los que le acusaron. No hay duda, tú eres uno de ellos, tú eres Galileo, se nota en tu forma de hablar. Marcos 14:70. El drama progresó, pues ya no era solo una persona la que lo acusaba, sino todo el grupo. Eran todos los que estaban en el patio interior de la casa del sumo sacerdote. Esta vez Pedro no se limita a una simple negación, sino que expresamente deja en claro que él no conoce a Jesús. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien me habláis. Marcos 16:71. Para que no queden dudas, él optó por insultar y blasfemar a Jesús, de forma tal que las mujeres tuvieron que tapar los oídos de sus hijos para que no escucharan el lenguaje hediondo que él usó. De esa forma disipó toda duda, y las acusaciones cesaron. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo por segunda vez. Desde lejos el Señor se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo de allí, lloró amargamente. Lucas 22:60-62. Pedro primero negó su condición de discípulo, después negó conocer a su maestro, entrando así en la contradicción más grande de su vida.
Él no niega solamente a Jesús, sino que además lo blasfema, negando así su propia vida cristiana. Pedro ya no es Pedro, pues su fe ya no es la piedra firme que un día alabó Jesús. Negando a Jesús, todo parecía haber terminado para él. La tercera negación es el símbolo de su mayor pecado. Pedro rechazó su ministerio. Después de la tercera negación, el gallo cantó por segunda vez, cumpliéndose así la profecía de Jesús. Fue en aquel momento, que el Señor se volvió y lo miró directamente, no para acusarlo. Yo te lo advertí, sabía que me traicionarías. Por el contrario, Jesús con su mirada le estaba diciendo, tranquilo Pedro, yo ya te perdoné, y es por eso que voy a ser crucificado. Me estoy sacrificando para que seas libre. Pedro había perdido el discernimiento. Él escuchaba en su interior una voz diferente. Él no puede dejar de culparse por semejante traición. Él lo había negado, a pesar de haber jurado dar la vida por él. Las palabras de Jesús seguían resonando en su interior. Me negarás 3 veces. Pedro lloró amargamente. La Biblia no dice que Pedro haya llorado de arrepentimiento. Simplemente dice que se echó a llorar. Su llanto pudo haber sido de dolor por haber negado al Señor, pero también de rabia contra sí mismo. No todos los que lloran se arrepienten de verdad. Cuando nos dejamos llevar por emociones, transitamos por un camino oscuro y sumamente peligroso. Incluso el mayor de los apóstoles, aquel que caminó por sobre las aguas, el que había sido testigo de su gloria manifiesta en el monte de la transfiguración, no pudo quedar exento de caer víctima del temor y la penumbra. Esta historia no termina con el fracaso de Pedro, que llora en soledad su dolor, optando por abandonar su ministerio y volver a su antigua profesión de pescador. Después que Pedro y sus discípulos habían tenido una larga noche de pesca infructífera, Jesús se desapareció en la playa. Ellos no sabían que era él. Ellos no lo reconocieron. Él les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron que no. Hemos estado intentando toda la noche, y no hemos podido pescar nada. Jesús entonces les ordenó que echaran la red a la derecha. Ellos fueron obedientes y echaron la red y fue tan grande la pesca que les resultaba imposible arrastrar la pesada red hasta la orilla. Pedro al ver suceder semejante milagro comprendió la verdad y gritó, es el Señor. La red estaba llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, venid, comed, y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle, ¿tú, quién eres? Aunque todos sabían en su corazón que él era Jesús resucitado. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Juan 21, 1, 14. Después de las derrotas y las cruces, los hombres se vuelven más sabios y más humildes. Benjamin Franklin. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado. Después de haber comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta entonces mi rebaño. Volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez él le replicó, Simón, ¿me quieres? Pedro se entristeció y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21, 14, 17. Como vemos, Jesús no le preguntó a Pedro si amaba el reino de Dios o al pueblo de Dios, él únicamente le dijo, ¿me amas? No hubo reproches, ni amonestaciones, no le preguntó, ¿me volverías a traicionar? ¿Te arrepientes de semejante insensatez? Jesús solo le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Aún tienes un vínculo personal conmigo? La misericordia de Jesús seguía intacta. Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser afectado por la misericordia del Señor necesita un corazón fuerte, cerrado al tentador y abierto a Dios. Jesús lo llamó por su antiguo nombre, para recordarle lo que su gracia hizo por él. Jesús no lo llamó por su nombre ministerial para no generarle una carga extra. En una sola pregunta, el Señor condensó todos los interrogantes posibles. Simón, ¿me amas? Jesús nos enseña a través de este acontecimiento que el amor por su persona es el punto esencial y único para tener en cuenta sobre todas las cosas. El Señor hace un especial énfasis en esto. Si Jesús no es el centro de nuestra vida, ¿cuál es entonces el negocio de creer y andar diciendo que somos cristianos? Sin compromiso, el Evangelio es solamente una teoría.
Sin compromiso, la gran comisión es solo una emoción que dura 6 meses. Sin compromiso, es cuestión de ir y al rato regresar asustado a casa de mamá, llorisqueando y sin fe. W.G. Allman. Jesús una y otra vez insistió con la misma pregunta. Su único propósito fue dejar bien en claro la importancia de ser resueltos en cuanto a su amor se refiere. 3 veces pregunta lo mismo, una por cada traición. Si decimos ser cristianos, deberíamos considerar este como un buen momento para contemplar nuestro interior y hacer un análisis exhaustivo de nuestro amor por Jesús. Tengo una sola pasión, esa pasión es Él, y solamente Él. ¿Realmente estoy amando a Jesús? ¿Hasta dónde llega mi decisión y mi compromiso? ¿No será acaso que vivo autoengañándome, y que mi vida es pura hipocresía? Si predicamos, prediquemos sobre el poder de Cristo. Es ahí donde se puede examinar el alcance real de nuestra fe. Cuando predicamos el mensaje del reino de los cielos, llevamos a los pecadores a Jesús. Amor por los perdidos, significa salir a testificar la gloria y el poder del mensaje de Jesús, sin importar las circunstancias. Y yo con el mayor placer gastaré todo lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Segunda de Corintios 12:15. De otra manera nuestras acciones no serán más que prácticas en medio de caprichos mentales y emociones sentimentales. Estaremos haciendo caso omiso a las disposiciones reveladas, sin interesarnos por cosas futuras tales como el cautiverio venidero para nosotros y para otros. Cada convertido, cada persona que ayudamos a liberarse de las garras del pecado es un pedazo de piedra que arrancamos de los muros de la fortificación de Satanás. Con cada alma que es salva, sus fortificaciones se desmoronan. Charles Spurgeon. Si nuestras vidas son dedicadas a llevar el mensaje del reino, tendremos garantizada una relación de amor y servicio puro con el Señor. Y al final, tendremos asegurado el regreso a casa. Podemos tomar a la ligera cualquier cosa. Pero si hay algo en lo que debemos ser serios, si hay algo en lo que debemos ser honestos, es en nuestra relación y compromiso de amor con Jesús. Jesús está ocupando el primer lugar en tu corazón,